Muy buenas gente de YouTube, hoy vengo con la temporada 2 de sobre qué hubiera pasado si caía en Dragon Ball temporada 2 parte 1, antes de comenzar esta teoría quisiera dar un nuevo anuncio, mis dos mejores teorías estarán de vuelta en junio, durante vacaciones, así les hablo de qué hubiera pasado si caía en Boku no Hero y la de qué hubiera pasado si caía en Zero no Tsukaima, la de High School of the Dead no sé cuándo ya que es la menos apoyada y esta teoría de ahora mismo es solo para que esperen, bueno ya sin más Boruto comencemos. Zack estaría regresando a la Tierra después de un par de años y al momento de llegar a la Tierra aterrizará en la estación de vuelo del palacio, al momento de aterrizar comenzaría a dirigirse hacia la puerta y al acercarse notaría la presencia de su aprendiz, procedería a abrir la puerta y al momento de abrirla vería a Hinata parada enfrente de él y se inclinaría ante Zack diciendo, mi maestro es un gusto volver a verlo, ¿cómo estuvo su viaje? Zack notaría que había algo diferente en ella pero no le tomaría importancia, bien mi aprendiz, ¿por qué te inclinas? ¿Acaso no recuerdas que ya no somos Sid ni Jedis? Hinata le diría a Zack, lo lamento maestro es que estaba muy acostumbrada a recibirlo de esta manera, Zack le diría a Hinata, está bien, no te preocupes por eso, mejor vámonos, quisiera comprobar cuánto has crecido en cuanto a tus habilidades mientras no estuve aquí. Estos procederían a irse del lugar, dirigiéndose hacia la sala de entrenamiento, Zack sacaría su sable de luz diciéndole a Hinata, bien ahora saca tu sable de luz y tengamos un pequeño combate, Hinata muy insegura diría, sí maestro, esta procedería a sacar dos sables de luz y se pondría en una pose de combate muy familiar que Zack había visto antes, además de que no sabía de dónde había sacado ese otro sable de luz, Zack en sus pensamientos diría, esa posición ya la he visto antes, es la misma que utiliza Ahsoka Tano y ese otro sable de luz, es idéntico al mío, con la diferencia de que el mío está destruido, o al menos eso creo, saldría de sus pensamientos para decirle a Hinata, bien muéstrame todo lo que has aprendido en este tiempo, Hinata se acercaría con una velocidad impresionante y lograría hacer retroceder de forma abrumadora a Zack mientras le dice, tengo suerte de que soy rápido, si no muy probablemente hubiese muerto con ese ataque, Hinata no prestaría atención y seguiría lanzando diversos vería acorralado y no tendría otra solución más que utilizar su técnica inversión, movería de manera sutil sus dedos y en ese momento Hinata sentiría que todos sus sentidos se invirtieron, haciendo que caiga al suelo muy cansada por el esfuerzo que estaba haciendo, Zack le diría a Hinata mientras está agitado, parece que después de todo tu habilidad con el sable de luz ha mejorado mucho, de pronto Hinata se lograría levantar muy confundida y cansada a la vez, ¿qué fue eso maestro? ¿Por qué no podía moverme con libertad? Zack cansado le diría a Hinata, es una pequeña habilidad que aprendí mientras entrenaba en los templos Jedi. Ambos descansarían unos momentos hasta que Zack le diría a Hinata, oye Hinata debo irme, mientras tanto sigue entrenando, Hinata le respondería, sí maestro, Zack saldría de ahí en una nave y se dirigiría a la casa de Bulma. Ya estando ahí se dirige a tocar la puerta, Bulma muy sorprendida de ver a Zack le diría a creí que nunca volverías, bueno si vienes a preguntar sobre la estrella de la muerte, ¿sucedió algo inesperado con ella? Zack muy confundido le preguntaría a ¿qué fue lo que exactamente sucedió con ella? Bulma le diría a Zack en un tono de preocupación, verás cuando te fuiste pasaron muchas cosas, no me lo creerás pero un dios llamado Bills destruyó la estrella de la muerte con un solo ataque. Zack estaría atónito ante tal declaración mientras dice en su mente, maldición olvide a Bills, me concentré tanto en mi entrenamiento que olvide a Bills, al menos no sucedió nada diferente ya que aún siento a Goku, lo cual significa que ha de haber pasado lo mismo que en ese entonces, Zack le diría a Bulma, no te preocupes por eso, aún así ya tengo otra cosa planeada, por lo mientras tú sigue con tu vida normal, saldría en su nave del lugar a toda velocidad hacia el palacio, dejaría la nave en el punto de aterrizaje mientras dice, ¿qué es lo que haré ahora? Maldición, la estrella de la muerte era la única esperanza que tenía contra los Saiyajin, bueno mejor me iré a desestresar yendo al centro comercial a comprar algo de comer y beber. Tratando de calmarse se dirigiría al centro comercial, ya a punto de entrar se encontraría con Picoro cara a cara, ambos se estarían viendo fijamente, Picoro con una mirada seria de enojo y Zack con una cara de nerviosismo, ninguno diría nada y Picoro se iría de la tienda habiendo terminado sus compras, Zack seguiría como si nada y se dirigiría a comprar una bebida y algo para comer, en eso unos tipos entrarían con armas a asaltar el centro comercial y dispararían a todos lados matando a algunas de las personas que se encontraban
en el lugar. Zack, al percatarse de eso, decidiría ponerse frente a los ladrones. Los ladrones, con un tono muy furioso, le gritaron a Zack: oye tú imbécil, muévete de aquí o quieres que también te matemos. Zack haría caso omiso a los asaltantes, así que estos comenzaron a dispararle. Zack recibió todas las balas pero ninguna había logrado hacerle daño. Los asaltantes, muy asustados, preguntaría a Zack: ¿quién demonios eres tú? Espera un momento, ¿acaso tú no eres el rey de las naciones? Zack no diría nada y los cortaría a todos a la mitad con su sable de luz. Este saldría rápidamente del lugar para que nadie lo reconociera. Hacia saliendo velozmente del lugar, decide dirigirse a el palacio. Ya ahí en el palacio, Zack decide quedarse unos momentos a solas pensando: maldición, nadie puede saber que estoy afuera, y también tengo que ser más cauteloso ya que cualquier cosa que haga Goku y Vegeta lo sabrán. Sería sacado de sus pensamientos por una chica que le preguntaba: disculpe rey de las naciones, ¿le sucede algo? A Zack se le haría muy conocido el rostro de aquella chica, pero respondería: sí lo estoy, disculpa, ¿quién eres tú? La chica respondería: oh cierto, lamento el no haberme presentado, mi nombre es Padme Amidala y soy la líder del Consejo de las Naciones. Zack, muy confundido, pensaría: entonces es ella, ¿cómo es que llegó hasta aquí? ¿Será acaso que ella apareció gracias a que altere este mundo con mi presencia? Solo espero que no haya llegado nada más en este mundo. Sería sacado de sus pensamientos por Padme: disculpe, seguro que no se siente mal. Zack respondería: no, no me siento mal, no se preocupe, es que se me hace conocida. Padme respondería: bueno, seguramente ha de ser porque soy la líder del Consejo de las Naciones. Zack respondería: eso creo, bueno, me despido, tengo muchas cosas que hacer. Padme también le diría: sí, igual yo, espero y nos volvamos a ver en otro momento, adiós. Bueno gente, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, espero que les guste esta nueva temporada y que la disfruten. No seré tan activo pero no abandonaré el canal. Bueno, sin nada más que decir.